así como de refilón, algo se dijo de la expresión nuestra, de UPE, cuando llegábamos a una casa, UPE pase pendelante. Para no gastar en timbre ni en puerta, decíamos, UPE. Hay mucha gente que la sigue diciendo. Ah, no, claro, sí, claro. No, yo cuando llego a un lugar donde no hay ni timbre ni donde tocar, digo UPE. Yo cuando le toco la puerta a mis nietos, digo UPE. Sí, igual, claro. si se me Pero, sale. no, eso tiene un origen que yo creía conocer, pero esta madrugada, digamos, como a las 8 Preguntale a Ramón. No, me llegó un email de un amigo, ¿cómo se llama él? Graving, ay Dios mío, un señor que con frecuencia me pone recados, y me dice que esa expresión proviene de México, que dice él, ¿verdad? Sí. Que en realidad es de la costumbre que había en ciertas épocas de llegar a las casas con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y que, bueno, el asunto no me convence ni me deja de convencer. Yo no creo que Aquileo tuviera relación. Pero había una que me habían dado en Alajuela. Perdón, Sí. solo que la Virgen de Guadalupe para México sí es importante, pero para Claro. nosotros no lo era tanto. No hasta lo era. ahora Así es. se están haciendo, digamos, peregrinaciones, homenajes a las dos vírgenes de Guadalupe que hay aquí en Costa Rica. Sí. Me parece que la Virgen de Guadalupe no es mexicana, es española, ¿verdad? Todas las vírgenes son del cielo. No son de ningún La lado. Virgen de Guadalupe está en la enseña de Hernán Cortés, perdón. Sí. Claro. Ah, no sabía. Esa Sí, parte sí, es sí, nueva. sí. Es extremeña. Sí, extremeña. Pero bueno, el punto es que yo sabía una. Por dicho, no la declararon capellana del ejército conquistador, Bueno, casi, porque como fue Santiago. como ahora les cuento una historia de. Hay una el santo hay una que sí serie de justificó a los versiones conquistadores. No, pero ese sobre Upe- Hernán Cortés y todo eso que ha sido naturalizada totalmente en los últimos relatos Volvamos históricos. a la Virgen. Bueno, no, Hernán Cortés era un sabio. Pues, Pero claro, bueno, y como todo lo que mandó España en esa época, Sí, para salir sí. de los maleantes se lo mandaba a América. así pero bueno, es, eso es. el punto es que esa versión alajuelense, ese me la contaron a Alajuela, es que Upe era es muy jalada del pelo, pero bueno, que era por UP. Usted perdone. Pero acordate que yo chiquillo me acuerdo que uno tocaba y decía upe y le decían entre y chupe. Bueno, sí, era sí, la pero- respuesta. No, pero es que así era. Muy tico. Sí, yo no sé, pero no me suena. Abra la puerta y chupe. Sí, no, pero Entre y chupe. Estaba abierta la puerta, pero nada más de entrar. Sí, claro. no, además eso de... Es que lo que me parecía simpático, me contaba alguien de una publicación donde aparece un reportaje sobre un sacerdote en un lugar, en una zona de España. Resulta ser, la persona que me lo cuenta es una dama que me dice que a ella le sabe eso a venganza. Y lo dice casi regodeándose. En esa zona de España, como parece que en España la escasez de sacerdotes es endémica ya. Entonces, hay un sacerdote que tiene a cargo varias parroquias pequeñas en un área bastante extensa y entonces él tiene que hacer un recorrido realmente arduo para dar las misas que hay que dar y tomar las confesiones que hay que tomar, una zona donde no hay muchos jóvenes y tal. Pero resulta que este sacerdote es africano, pero africano, tanto en el color como en el nombre. Y entonces, esta señora me dice así con mucho sabor, ¡qué rico!, ¿verdad? ¿Vos sabés lo que significa venganza? Es el ganso llamando a la mujer. Volviendo a Hernán Cortés. No era nada cortés. No, pero cuando él llega ahí al Golfo de México,
Montezuma tenía un sistema, primero era un imperio que llegaba hasta Guanacaste. Claro, para enorme, empezar, claro, hasta claro. Guanacaste llegaba. Tenía un sistema de agentes tributarios que recorrían todo el territorio. ¿Ah? Cada 6 meses visitaban las zonas a cobrar tributos y informarse, pero al mismo tiempo tenía postas, que eran los indígenas que llevaban correos y traían información, de manera que cuando Cortés llega a México, Montezuma es enterado de que han llegado ahí los barcos. Claro. En la vieja filosofía de ellos de estar esperando a Quetzalcóatl, ¿verdad? Que era un hombre barbado, de barba colorada, que venía del otro lado del mar y toda esa cosa, algo calzaban los españoles con esos que habían llegado. Entonces, seguramente él autoriza a que entre en el territorio mexicano hasta Tenochtitlán, hasta el puro centro de México, a la gran ciudad. Y cuentan que la noche anterior al encuentro de Montezuma con Cortés, Cortés duerme ahí en las orillas del Valle de México y se sorprende de que Tenochtitlán tenía iluminación. Iluminación en el sentido de que era una ciudad iluminada porque tenían ahí unas cosas como faroles o aceites que le ponían iluminación, porque él nunca había visto una ciudad iluminada. Y en algún momento leí también que el encuentro de Hernán con Montezuma fue verdaderamente impresionante, porque los españoles ya traían caballos que no los conocían aquí. Claro. Y para un indígena ver un hombre a caballo era como ver una sola pieza. Sí, claro. No sabían cuál era cuál. Entonces, están La enfrente mitología griega. Montezuma y al otro lado Hernán Cortés, que echa a correr su caballería para llegar hasta donde Montezuma. Montezuma estaba en línea con algunos caciques y grandes guerreros, ¿verdad? Y la narración que yo leí decía que Hernán le había frenado la cabeza del caballo a Montezuma en su cabeza, ¿verdad? Y no se había movido. Nada más volvió a ver a los lados y vio que algunos de sus jefes guerreros habían salido aventados. Entonces los mandó a llamar. Los mandó a traer más bien y los mató ahí mismo. Que fue como la primera lección que recibieron los españoles de la bravura de los indígenas, porque eso que estaba haciendo Montezuma de matar a algunos de sus jefes guerreros que habían salido en carrera, como diciendo, un jefe nunca sale huyendo, ¿verdad? Aquí va a quedarse. Y fue una lección. Ya lo demás es una historia de violencia. Sí, no, pero el cuento de que quemó las naves para que no fueran... Bueno. Todo es una historia, es puro... Es un mito. A los únicos que no mataron de esa forma fue aquel gobiernillo de Haití, que salió en carrera a República Dominicana después del terremoto. Pero todo el gabinete. Ah, cierto, sí. Eso dieron a haberlo matado. Sí, claro. No estaba Montezuma en Haití. Pero esa, no, lo dije en broma, pero es que yo estoy contra la pena de muerte. Sí, claro. Excepto para Adolfo Hitler. Hubo tantas conspiraciones para matar a Hitler que a mí me duele que ninguna haya funcionado, porque cualquiera que hubiera funcionado habría ahorrado mucho. Pero algunas milagrosamente no funcionaron. Bueno, no importa. Como la bomba que le explotó así en los pies. No funcionaron, pues esa es la Sí, gracia. sí, increíble. La razón es irrelevante porque es como, digamos, existe la historia de cómo cuando estaba enfermo después de la Primera Guerra Mundial habían sugerido ciertos tratamientos que no le hicieron. Eso no sé si será cierto, pero digo yo, cualquier tratamiento que hubieran hecho pudo haber sido la salvación del mundo. Es que imaginarse esa clase de... Los descendientes de Hitler, ahí están en Estados Unidos. Sí, estaba viendo eso. Sobrinos y los descendientes de Mussolini están aquí. Aquí Ahí por el castillo. Ahí, todos son... Aquí murió uno de los guardaespaldas de Mussolini. Sí. No, pero ahí está la descendencia familiar de Mussolini. Ahí tienen, antes del castillo, hay una, ¿qué te digo? Una serie de casas muy bonitas con su entrada, etcétera, y son los descendientes de Mussolini, me los presentaron. Aquí no los han descubierto los grupos neofascistas de Costa Rica. No los han descubierto, así es. A lo mejor no les interesa que los descubran esa clase de gente, porque es que... Está bueno. No, y ahí.
Bueno, pues ya les informé. Ahora van a empezar a llegar turísticamente. Claro. A ver dónde están los hijos del duque o los sobrinos o los nietos. Sí, Es la que Petachi. son, sí, con la clareta. No, estos son de Clareta de la hija No, esa con era la Conde novia. Chano. Sí, la descendencia por ese lado. Del que él mandó a fusilar. Sí. Puta, fue tremendo eso. Sería interesante ver qué pensarían ellos de la elaboración que hizo Umberto Eco del retorno fallido de Mussolini a Italia. Cuando lo sacaron del monte. No fue. Es que Eco pone a Mussolini a servirse de socias, parece que eso era algo es bien conocido, para ciertos actos, y seguro se cansaba y quería dormir un rato, entonces ponía al socias a salir a saludar al público y ese tipo de cosas. Pero bueno. ¿Pero quién era, perdón? Socias. ¿Sí? Mussolini. Ah. Ey. No, si no te gusta, no te lo cuento. No, es que no entendí. Que ponía un muñeco, ¿será? No creo que sea una cosa extraña, debe haber ocurrido muchas veces. Y tiene sentido, pero en este caso, es que Eco escribió una novela que se llama Número Cero. Ajá. Que está circulando ya en español, ya la he visto en las librerías locales, no le estoy haciendo propaganda, pero... No, pero la voy a conseguir porque está interesante. Número 0. Pero entonces, está bueno, en el título es bueno. En esa historia, el número 0 es el número 0 de una revista que va a salir. Ajá. Y se hace el número 0 para ver cómo funciona. Sí, está bien. Es una novela que yo les recomiendo a los periodistas ticos para ver si se dan cuenta de en qué océano están nadando, ¿verdad? Resulta que Mussolini, como tenía sus socias, a la hora de la captura, los que lo capturaron, en realidad, que colgaron de un gancho de carnicería, fue uno de los socias. Y entonces Mussolini logró huir a Argentina. ¿Eso dice el libro? Sí, esa es la No, hombre. Bueno, no, pero es... Pero es que es Mussolini el que está colgado ahí con la clareta Petachi, hombre. Bueno, pero no, hombre. Todavía en estos días aparece un experto... También dicen que Hitler es Argentina. Bueno, exacto. Hay un informe, el informe de Hitler que prepararon para Stalin, es tan concluyente en el sentido de que el que quemaron ahí en el búnker era Hitler. Era Hitler. Al contrario, es lo más concluyente que puede haber, pero bueno, pero aparece recientemente un experto ahí poniendo en duda eso. Sí. Bueno, la verdad es que es decir, lo interesante de todo eso es que dan pie para la fantasía y yo estaba hablando de eso. Pues sí, claro. Entonces, en esa vuelta de Mussolini están involucrados todos los políticos italianos de derecha, todo el mundo está esperando la vuelta de Mussolini para acabar con las amenazas de izquierda en Italia y tal historia, incluso el Vaticano está para echar. Todo el mundo sabe que ahí viene Mussolini porque el Vaticano tuvo implicaciones en su vida. Entonces, le da por morirse en el camino. y ahí ya, no digo más porque entonces la gente no va a comprar la novela. 0, la compro. Pero ya me quitaste un poquito de ganas de leerla, porque con esa fantasía tan rara. Bueno, pues no te estaba hablando de un tratado de historia, te estaba hablando de una novela. Sí, pues yo sé. Sí, yo sé. Pero es que el autor es muy apegado a. No, por eso, por eso me llama la atención. Pero ahí está en tesitura de novelista, y en realidad lo que está haciendo es utilizando mitos y realidades. Por ejemplo, ahí habla un poco de alude al asesinato de Moro, pero en todo caso, la idea no deja de ser atractiva. De pronto, pues claro. Eso también muestra que la clase política, sobre todo la de derechas, cuando hasta el diablo lo pone de salvador, cuando se sienten en problemas y hay que traerse a Mussolini para que salve a Italia, ¿verdad? Como si quisieran resucitar a Franco en España.
Pero de todas maneras... A traer a Cavour. sí, sí, sí. Lo Hay que pedirle a resucitan. alguno de esos descendientes de Mussolini que sea candidato a algo aquí en Costa Rica. Ahora que hay un Alcalde de Tibás. ahora que alguna gente piensa que se requiere un régimen más autoritario en Costa Rica, por lo menos tenemos los genes aquí en Costa Rica para Alcalde de- desarrollarlo. alcalde. Sí, sí, podríamos... Ajá. no estaría malo. De todos Alcalde modos, del Bosque de la Hoja. Es casi frente al Bosque de la Hoja que está esa urbanización. no, esos fantasmas, ahora estaba viendo, hay una ciudad de España donde en época pretérita le dieron a Franco una distinción donde lo tratan como a Dios, ¿verdad? Entonces ahora, en estos días, hay una propuesta de los Falangistas. grupos más democráticos, ¿sabes? Ah. De que se anule ese acuerdo y se borre la historia de la medalla. Y entonces aparece el Partido Popular y un individuo que es independiente votando en contra y se perdió. Es decir, la medalla sigue con todo su rango, pero este independiente aparece dando unas declaraciones. Y yo decía, en Costa Rica hay políticos brutos, desorientados, pero aquí ese le ganó a todos, les ganó a todos, les ganó a todos. ¿Sabes que en 1900... ¿Cuándo fue que perdió Daniel las 60? ¿verdad? 66. 66, sí. Que yo me fui para El Salvador. Entonces me invitaron a una reunión en Madrid, una reunión turística de todos los países latinoamericanos y España. Y por supuesto que la inauguró Franco. Franco estaba presidiendo, ¿eh? Un discurso así chiquitillo y se durmió. ¿Se unió? Pero toda la sesión. Y hacía... Y nunca se me olvida, le decía, qué jodido está eso. Porque el que presidía, roncaba, hacía así. Y estamos hablando de horas de la reunión esa. Bueno, pero España tiene una historia de un Salvador muerto, ¿verdad? Sí, Así claro. que bien podría haber estado Bueno, muerto. hay un libro que se llama Y resucitó al tercer día, y estoy seguro que lo leíste, sobre Franco. Ah, bueno, yo estaba pensando en la famosa, el Cid, en el Cid, ¿verdad? Que cabalgó muerto. Ah, ya, claro, sí. Pero, Te fuiste muy la atrás. dictadura fue tan feroz en tremenda. España. ¿cómo? La dictadura que fue tan feroz en España, porque fue feroz desde el punto de vista Claro, represivo. claro. Es que la guerra En civil el fue año feroz también. 77, que ya había muerto Franco, creo que yo estuve en España de paso, y en una toma de un taxi que yo hice conversación con el chofer, y algo le pregunté cómo veía la situación después de la muerte de Franco. Y el tipo me dijo, mire, hemos tenido tantos años de paz. Esa fue la respuesta que me dio. No quería hablar de esa, a pesar de que ya había muerto, que había pasado casi 2 o 3 Sí, años pero de su todavía muerte, estaba la pero todavía sombra. estaba Claro. la sombra de la represión. Y, Sí, y sí, seguramente sí, claro. tenían el temor de que cualquier persona podía ser un orejas, un soplón, Claro, podían sapo, parar, para podían decirlo. parar en el Valle de los Claro, Caídos. entonces fue la única respuesta que me mire, hemos tenido 20 años de paz. Así fue conmigo, más o menos. De paz, sí. Muy chica. Sí, esa. Y no hubo manera de, Ahora estaba de viendo sacarle que información. en Francia acaban de realizar un acto conmemorativo muy emotivo para hacer un museo de los campos de concentración donde metieron a los republicanos cuando Sí, sí. se refugiaron a España. Y las autoridades francesas muy dignamente, pero no ofrecen disculpas, es decir, lamentan que haya ocurrido eso, porque Se lamentan. los franceses los trataron muy mal ahí, y además Claro, entregaron a un montón de ellos a los nazis y fueron a parar a campos de concentración en Polonia. Pero lo que se destaca ahí en la noticia es que ese acto de los franceses en España ha pasado totalmente inadvertido. El gobierno español no se ha dado por enterado. Lo cual les dice que es Rajoy, ¿verdad? Sí, claro. Y es una buena información. Pero antes de Rajoy podían haberlo... Ah, no, pero... ¿O es nuevo eso? No, el acto ocurrió en estos días. Ah, ya, No, claro. Es decir,
claro. El punto es que si hubiera ocurrido, yo no sé qué habría pasado si hubiera estado Felipe González u otro de los sinvergüenzas socialistas. Dice Maduro, cuando llegó Felipe González, que pidió una audiencia y tal, dice, yo no le doy una audiencia a ese tal Felipillo. Pero así, rajado como hace, ¿verdad? Ahí no Felipillo. En beneficio de Maduro, no creo que estuviera equivocado. No sé, yo no sé. Yo lo conocí por Daniel Oduber, que era muy amigo de él, y sí era un tipo, digamos, brillante en su forma de actuar. Yo lo conocí en Corea, en una reunión donde me dio la impresión de que estaba como pato solo, porque solo podía buscarnos a los que hablábamos español. Ajá. No hablaba ni francés, ni inglés, ni nada. ¿Ah, sí? Pero Sí. además, hace poco se publicó información bastante buena sobre la mansión que le vendió al rey de Marruecos en Marruecos. Ya que, tomando en cuenta, Sí. ya, Y que el rey paga más caro. ¿ah? Y que el rey paga más caro. Sí. De manera que era una residencia Sí, de imagínate. elevado precio. Aunque fuera para pasar los fines de semana del rey de Marruecos, debe haber sido... De todas maneras, mire, son políticos, vamos a hacer. Y como en eso estaba viendo... No ha recibido más informaciones de Venezuela. Ahora que está alborotado, y ahora sí que se alborotó, ¿eh? En los próximos días hacemos algunos comentarios con Sí, sí, información más cercana al proceso electoral. Sí, no, es que vos estás muy conectado. Sí, Me sí. llamó la atención el otro día con las cosas que dijiste. Y yo, puchica, porque yo sabía dos de esas cosas, pero no me atrevía a comentarlas porque no tenía elementos de juicio suficientes. Y vos las citaste, pero desde la captura de López, ¿verdad? Cómo se lo llevó en el carro. Toda esa parte yo la conocía. Pero es que vos ya la digitaste. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, Eso de España, en este momento, no, lo que iba a hablar es de la desinformación de la gente, porque aparece una noticia relativa a unas declaraciones que da el director de la Real Academia Española sobre el español que se habla en Colombia. Había dicho más o menos lo mismo del que se habla en Costa Rica, ¿verdad? Él va repitiendo la receta, pero ahora dice Colombia y entonces aparece en la prensa. Entonces hay un costarricense que sin ton ni son empieza a despotricar contra él, porque ¿qué está hablando la academia? Decir, nadie, si acaso él se ha fijado en la diferencia que hay entre el gallego y el español y el catalán y el español. Entonces yo digo, hey, nada que ver, es decir, la Academia es de la Lengua Española. Sí, claro. Entonces yo le puse, le recomiendo que usted tenga, esté informado de que las academias de la lengua española solo dictan normas o recomiendan con respecto al español, no las recomiendan con respecto al quechua, ni al bribri. Tenemos que aterrizar. Ni al portugués, ¿Ni al qué? Ni al chamorro. ni al pachuco. No, el chamorro es una lengua que se habla en Guam, ¿verdad? Sí, no sabía. Qué interesante. Chamorro, ¿verdad? Sí, ni al gallego, ni al... Ya. La gente sí que se Ya despista. pusiste Bueno, el aterrizaje. hay que aterrizar. Sí, ok.